Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Son las 8 de la mañana. Ay, un día maravilloso, soleado, precioso, brillante, porque la marraqueta, ¿cómo es? La marraqueta es más crujiente. La palta. Y el té más dulce. El té más dulce. El pisco sour más con más pico. Rodrigo Gómez vino en chor. Buen día. Vino en chor y con chala porque hace mucho calor. Bueno, miércoles 14 de octubre, día de San Calixto, las temperaturas 8 la mínima, 12 grados la máxima, pero lo importante hoy no es la temperatura, sino las lluvias. Lluvia y tormenta eléctrica. Oye, es un Godzilla que viene, el niño tipo Godzilla, va a destruir todo el país. Eso del Godzilla es bien aterrador, ¿eh? El Godzilla porque hoy día se va a destruir el país. Se supone que hoy día va a llover como 10 veces lo que llueve en un mes de octubre normal. Sí. Y cuando dijeron que la lluvia que venía era Godzilla, me vienen como unos tiritones. ¿Sí? Me vienen como unos tiritones. No, además que ya todo el mundo se desentendió de la lluvia, nadie limpia las canaletas. Entonces esto va a ser caótico. La Roja venció a Perú en Lima y concretó su mejor inicio en las eliminatorias. Eduardo Vargas marcó 2 goles en el 4-3 sobre los incaicos y sobre los maleducados incaicos que nos humillaron, nos quisieron ofender en el himno, y se convirtió en el máximo anotador en los 80 años de historia del Clásico del Pacífico. Además, Alexis Sánchez hizo otros 2 goles y fue la gran figura del partido, según se acordó de manera... Vamos a hablar con nuestro queridísimo Rodrigo Gómez acá sobre el partido. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet va a presentar al Congreso el proyecto para una nueva constitución en el segundo semestre del año 2017, quedando la reforma en manos de las próximas autoridades. En cadena nacional, la presidenta anunció el cronograma de cambio. Habrá 4 opciones: comisión bicameral, la convención de ciudadanos y legisladores, la asamblea constituyente o el plebiscito. Así será el Parlamento que asuma en el año 2018 el que decida el mecanismo. Fulvio Rossi asistirá a la votación de Contralor y desde el gobierno apuestan por el voto de la UDI para aprobar la nominación de Enrique Rajevich. El senador socialista notificó ayer a La Moneda que interrumpirá. Partió con muy mala Rajevich, ahora va mejorando. El senador socialista notificó ayer a La Moneda que interrumpió su licencia para ir al Congreso. Esto tras la gestión directa de Jorge Burgos. Así, el Ejecutivo tendría 21 de los 22 sufragios requeridos para lograr hoy la ratificación de Rajevich. El gobierno asegura contar con al menos un voto de un senador de la Alianza. Recién en abril las universidades sabrán cuántos recursos recibirán por la gratuidad. La representante del Ministerio de Educación, Fernanda Cri, aseguró que solo cuando los alumnos estén matriculados se sabrá cuánto va a recibir cada plantel. Debido a esto, al menos 7 instituciones del CRUCH calculan que tendrán déficit como consecuencia del nuevo cálculo de aranceles. El gobierno abordará con el mandatario ecuatoriano Rafael Correa el respaldo de ese país a la demanda marítima boliviana. Esto en la víspera de la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Quito. Y tenemos también que la reforma de ISAPRES, el Ministerio de Salud propuso el fin gradual a la declaración de salud. La jefa de la cartera, doña Carmen Castillo, expuso a los senadores los ejes de esta reforma que va a permitir la movilidad solo a los usuarios del sector privado. Este plan se financiaría con cotización legal y primas comunitarias para mejorar la red. El ministro de Hacienda llamó a Codelco a revisar los proyectos estructurales de la minera. El titular de la cartera, Rodrigo Valdés, anunció que los aportes de capitalización por utilidades podrían llegar a 0 este año. Por su parte, el presidente del directorio de la estatal, Óscar Landerreche, aseguró que vienen momentos difíciles y que habrá una mayor reducción de costos.
Vamos al ámbito internacional. Israel movilizó a 1.400 reservistas de la Policía de Frontera para evitar nuevos ataques palestinos. Un día después de los atentados en los que murieron 3 israelíes, se instalaron puestos de control en los accesos a los barrios palestinos de Jerusalén Este. Es así que el gobierno tomó medidas drásticas para evitar la escalada de terroristas. La candidata presidencial Hillary Clinton salió reforzada del primer debate demócrata en Estados Unidos. La ex secretaria de Estado mostró su experiencia en el foro realizado en Las Vegas, mostrando mayor dominio de todos los temas en relación a sus rivales. ¿Tan loco hacer las cuestiones en Las Vegas? Qué divertido. Encuentro tan evidente el mensaje. ¿Cómo es que sentido como de cucú? Se llama un espectáculo. Eso es lo que se hace en Las Vegas. La presidenta brasileña Dilma Rousseff acusó a sus opositores de intentar instigar un golpe de Estado en Brasil y de propagar el odio por el país. Dilma Rousseff señaló que la oposición brasileña tiene una actitud abiertamente golpista y advirtió que no va a ceder ante las presiones de sus opositores. La Corte Suprema brasileña, por su parte, acogió un recurso promovido por el PT para suspender la acusación constitucional contra la mandataria en el Congreso. El Papa Francisco pidió perdón en nombre de la Iglesia por los escándalos recientes en Roma. El Vaticano ha vivido varias controversias en el último tiempo, entre ellas el anuncio de la homosexualidad de un cura polaco y la filtración de una carta privada de un grupo de cardenales en protesta por el reciente sínodo de la familia. Y falta todavía, no dijo nada de las caseputas que han encontrado dentro del Vaticano. Sí, esa no dijo. Son las 8:06 de la mañana. Tenemos primero que hablar del partido de fútbol. ¿Cómo que tenemos? Primero queremos, nos gusta, nos interesa, no importa. Es que en la medida que el equipo chileno le va bien, como de manera tan reiterada. ¿De manera tan qué? Reiterada y me estoy empezando como a desentusiasmar porque ya es como un equipo. No me gusta ser un país donde tan ganador, que gana siempre. Hola Claudia, hola Rafa, hola Pato, buenos días. Sí, me preocupa a mí un poquito el exitismo. Yo leía ayer en redes sociales los comentarios como que ganamos de suerte porque le expulsaron a un jugador a Perú, porque Chile jugó un gran partido ayer, contra un muy buen equipo. Perú tiene grandes individualidades. Gareca los mejoró muchísimo, el entrenador argentino que llegó antes de la Copa América, y por un error de fútbol y una estupidez del jugador peruano que se hace expulsar, el partido cambió el trámite. Pero eso, no nos olvidemos que antiguamente a Chile siempre le expulsaban jugadores. Hoy día Chile parte teniendo una conducta muy buena dentro de la cancha, una conducta de equipo, y eso hay que valorarlo, de verdad hay que destacarlo, porque en eso también hemos crecido mucho. No hemos crecido solamente en lo futbolístico, hemos crecido en la madurez y en la mentalidad y cómo se debe practicar este deporte. ¿Y qué es lo que te asusta del exitismo? ¿De las expectativas que hay o no es de los jugadores? De los jugadores nada, de los jugadores y de Sampaoli menos. Me parece que Sampaoli es un obsesivo, un entrenador que nunca se va a relajar, un entrenador que nunca va a dejar. Y todo eso es bueno, ser obsesivo y no relajarse. En el fútbol, para el deportista chileno, que estamos acostumbrados a que lleguen los jugadores a Chile y que pasan muchas de las selecciones. El gran problema que tienen las selecciones, Claudia, Pato y Rafa, es que los jugadores llegan y tienen 3 días para trabajar. Y Luis. Hugo, Paca y Luis. Y que tienen 3 días para trabajar, es que prácticamente no hacen nada. En cambio, los jugadores chilenos saben que vienen a Chile y se ponen a disposición de Sampaoli y trabajan mucho. Y por eso uno ve a Chile y que de un partido a otro hace un cambio de estrategia, que un partido... Y por eso rinden distinto en la selección que su equipo. Y por eso algunos rinden al mismo nivel, como Vidal, como Sánchez, incluso, Vidal ayer no jugó un gran partido, pero los jugadores de gran nivel rinden al mismo nivel que tienen pero hay jugadores como Vargas que indudablemente rinden mucho más con Sampaoli. A mí ya no le llamaría exitismo, porque son también constataciones, es como ya la consolidación de que ya no vaya a gritarle, a pedirle garra al equipo, sino que hay un equipo que juega. Y que tú sabías que y mañana puedes perder. Pero tú sabes que dejaron toda la cancha, sabes que él fue serio, sabes que hubo un planteamiento y que mañana indudable, porque Chile, Sampaoli ha perdido solo 2 partidos, perdió contra Holanda y perdió con Perú en las clasificatorias pasadas. El rendimiento de Sampaoli es muy bueno. No, pero además, tú que jugaste fútbol, sabes lo que es jugar una cancha adversa. No es lo mismo. No es lo mismo jugar en una cancha propia que en una cancha adversa y una cancha tan adversa. ¿Cómo es la presión? Yo he visto equipos buenos. Bravo dice que a él que les hizo bien. Lo que pasa es que
te hace bien porque tú sacas lo mejor y se genera esa cuestión de patriotismo, esa lucha de equipo que tiene el norte común, pero por otro lado también te desconcentra y muchas veces te calienta excesivamente y te lleva a cometer errores. Yo no tengo ni una duda que este jugador peruano quería demostrar algo más cuando le tira la pelota en la cara a Valdivia, y si tú esa energía no la canalizas de buena forma, te puede llevar a cometer errores. Y este cabro Cueva que puede ser más joven, que puede ser un poquito más, tener menos experiencia, que no ha jugado en equipos importantes, comete un error como el que cometió ayer. Entonces, toda esa energía que puede transformarse en una cosa muy buena, no cuesta nada pasarse para el otro lado, y finalmente ayer Chile le facilitó mucho el trabajo la expulsión del peruano. Aunque el gol peruano, el primer gol, estaba offside. ¿Encontraste equivalente el equipo chileno con el peruano o viste superioridad nítida en el chileno? A ver, porque jugaron bien los peruanos. Muy bien. El partido, o sea, después que expulsan al jugador peruano, Chile le pudo haber hecho 2-3 goles más. O sea, la diferencia se pudo haber alargado, y al final del partido Guerrero hace el 4-3, y entonces parece que fue un partido muy apretado. Pero la verdad que el trámite del segundo tiempo fue bastante favorable, o sea, bastante fácil para Chile, y Chile debió haber hecho la diferencia mayor. No fue así, pero... ¿Fue Alexis la gran figura del partido? Sí, indudablemente. O sea, Alexis hizo 2 goles y participó. O sea, los chamanes se fueron a la mugre, los chamanes, porque decían que le pusieron una tortuga encima, le pusieron 10.000. ¿Era una sopa de tortuga? No, una tortuga. Una tortuga arriba de la camiseta de Alexis, porque esa forma de sí, no, si vi los chamanes haciendo bueno. No, o sea, no funciona esa brujería. Las tortugas son símbolos de fertilidad, creo, también, son distintos, juegan distintos roles. Ponle tú en el Feng Shui, esta técnica de ubicación de las energías japonesa, más bien lo que las tortugas sirven como para ayudar es como tipo una brújula para instalar la energía. Ayer fue la brújula de Chile, y ojalá ayer fue la brújula y equilibró que Chile, a la roja. Que Alexis viva tantos años como una tortuga, porque ojalá que no se nos muera nunca Alexis, porque la verdad que... Pero que no corra como ella, güey. Ahora nosotros estamos entrando, yo hablé con varias personas fuera de Chile, de otros países de América Latina, y estamos haciendo la leyenda del equipo que solo juega con 10 jugadores. Que los chilenos estamos ya tenemos fama de ser un equipo que logra siempre jugar con 10 contra 11, digamos. Es así. O sea, en contra de 10. Sí, ya tenemos tenemos fama de comprar árbitros. ¿Comprar árbitros? Pues te estoy diciendo que dice lo otro. Yo no creo eso. No, tú hablaste con alguien nomás. Dale nombre y apellido a Uruguayo, argentino, brasileño, peruano. La fama de que somos un equipo que jamás puede jugar 11 contra 11 porque siempre necesita que le quiten uno para poder jugar. ¿Qué dice Rodrigo Gómez? No, o sea, el que sabe. No, respecto al partido de ayer, el entrenador peruano dijo la expulsión fue justa, fue ajustada al reglamento. Quizás se podría haber obviado por el nivel de partido que era importante, pero, o sea, tirarle la pelota a la cara a un jugador, el reglamento dice que es expulsión y el árbitro estaba a 2 metros, o sea, fue expulsión clarísima, y en ese sentido yo creo que no hay nada que reclamar. De hecho, es más, el gol de Perú, el primer gol, está offside, al límite que se puede equivocar el linesman, pero se equivocó y uno puede decir, no, el partido estaba comprado. No, me parece que yo rescato el rendimiento del equipo, lo que logra Sampaoli. Para mí Sampaoli es lejos el mejor entrenador de... Oye, y de los peruanos, ¿quién destacó? Farfán es un jugador que nos tuvo complicado todo el país del partido, aun cuando ellos estaban con 10, igual nos tenía complicado, y para mí el único jugador que en las eliminatorias logra superar en algunos pasajes a Gary Medel es Pablo Guerrero, que es un jugador que de hecho puso un gol. Hizo un gol, el gol al final del partido, pero es un jugador que a Gary Medel ya lo complicó mucho en Copa América, y es un jugador que de característica que es rápido, es grandote, entonces no logra Gary Medel controlarlo, y eso se siente porque Gary Medel es nuestro estandarte y nuestro baluarte en el fondo, y no logra contenerlo con toda la facilidad que lo hacen los otros jugadores. ¿Y Advíncula? Advíncula. Oye, es que ese nombre, es que con su nombre, porque Advíncula es un nombre latino, sí. Que significa encadenado. De ahí viene San Pietro Advíncula, que es cuando está San Pedro encadenado. Y es negro. Y es negro antes. Advíncula, además es negro. O sea, es un nombre de todo encadenado. Y parece que estuviera arrancando siempre, porque él es un jugador muy, muy rápido. Y bueno, yo cuando digo debe venir de ahí. Sus antepasados tienen que haber sido esclavos. Y de ahí, o sea, yo cuando digo Sampaoli es un gran entrenador, porque Advíncula, que es un jugador que si bien es defensor, pero un agente ofensivo muy importante para los peruanos, Sampaoli le puso a Marc González, que es un jugador que juega por esa banda, que es zurdo,
y que es muy rápido también y logró neutralizarlo completamente. Rodrigo, en la estrategia de Sampaoli, ¿tú dirías que los jugadores no estrella, sino que bisagra en el diseño de Sampaoli son? Es que lo que pasa es que la columna vertebral de Sampaoli coincide con los jugadores estrella, porque son Claudio Bravo, Gary Medel, bueno, Díaz que no está en estrella, Vidal y Alexis Sánchez. Esos son los jugadores y el resto va variando, juega por la izquierda, o juega Mena y González, también juega. Pero tiene una columna vertebral visible. Sí, claro. Y después hay otros jugadores que van rotando. Valdivia se ha transformado también en un jugador importante. Me parece que ahora, después de este paso, no sé cómo va a volver el próximo partido, porque la exigencia de Valdivia jugando en el fútbol de Emiratos Árabes es bastante más baja. Ya el primer partido le costó un poco el ritmo. Ayer jugó un poquito mejor. También lo exigió. ¿Cómo va a seguir Rodrigo Gómez esta historia? ¿Cómo se lleva Chile? Bueno, la próxima... Oye, ¿vamos punteando? Vamos tercero por diferencia de goles, pero vamos puntero en suma de puntos. No sé, Fuguet. Perdón. Puntero se dice, no son horas para ir punteando. Pero se dice puntero. No tenemos edad para ir punteando. Que estáis punteando tanto. ¿Y? Vamos primero, por diferencia de goles tercero. Va primero Uruguay, Colombia y Chile en tercera posición. Y ahora nos toca Uruguay, ¿no? Nos toca Colombia y Uruguay. Y Uruguay Colombia local Montevideo. Y Uruguay en Montevideo, que Uruguay ayer jugó un partidazo. La verdad que me llamaron la atención los uruguayos, el nivel de... Yo creo que yo que Jara... Colombia es bueno también, ¿no? Colombia es muy bueno. Colombia es muy bueno. Perdón, es Uruguay-Ecuador. Y Colombia ayer perdió con Uruguay. Yo creo que Jara para el partido con Uruguay tiene que comprarse algún corcho, algún guante. Algún corcho para ponerse ahí para que pero a mí lo que me llama la ¿Cómo se llama? Es como estos equipos, los clásicos, Argentina, Brasil, caen. Yo creo que la noticia, digamos... ¿A qué jugador Jara auscultó? A Cavani. La caída de estos equipos, de estos grandes, digamos. Es curioso lo que dices tú, Claudio, porque al final Argentina tiene y Brasil tienen lejos los mejores jugadores, los planteles que tienen más jugadores en Europa a un gran nivel, en los mejores equipos, y los técnicos no logran plasmar. Es un problema técnico. No logran tener un logro de dirigencia técnica, o sea, de estrategia, porque no logran tener el norte común, no logran tener un trabajo en equipo, y como los equipos que son Chile, Ecuador, Colombia han mejorado y se han nivelado hacia arriba el fútbol, cada día les cuesta más. O sea, antiguamente les bastaba con ser la figura, cuando habían 2 jugadores chilenos jugando en Europa, llegaban 7 jugadores brasileños que jugaban en Europa y no hacían la diferencia. Y hoy día ya no es así. Cavani está entrenando el dedo nomás, ya no entrena, con la pelota, está todos los días haciendo entrenamiento. Chile tiene 6 puntos en un comienzo de clasificatorias como nunca lo habíamos tenido. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Perú de visita, que es realmente notable. Todo se aspecta muy bien al futuro, y lo más importante, mientras siga Sampaoli y siga teniendo la seriedad y no haya lesiones importantes, porque al final nosotros, tal como dice Rafa, no somos un gran plantel, somos un plantel limitado y tenemos una columna vertebral. Tenemos 2 genios y más de 2, yo creo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un jugador que para muchos fue el mejor jugador de la Copa América, que fue Charles Arangui. Charles Arangui no ha estado porque se cortó el tendón de Aquiles y ha sido reemplazado perfectamente. Entonces, si no hay bajas importantes, me parece que podemos tener con... Arturo Vidal también es bueno para la lesión, ¿no? No, o sea, Arturo Vidal tiene una lesión seria en la rodilla, que que se le lesionó los meniscos y después fue al Mundial, jugó a los 15 días y de ahí no ha tenido tiempo de recuperarse. Bueno, en Italia fue importante el año pasado en el triunfo en el título de la Juve, fue al Bayern Múnich y este último tiempo tuvo una pequeña recaída, pero para mí Vidal es un jugador demasiado importante para la selección chilena. Ayer no jugó bien, ayer fue de los puntos bajos que tuvo Chile y es producto de que no está bien recuperado. No estaba bien recuperado, ha tenido alguna molestia en la rodilla y no tiene tanta movilidad. Ayer los puntos bajos para mí fueron lamentablemente Vidal y Bravo. Bravo, un jugador que da mucha seguridad. Ayer no la tuvimos, el primer gol podría haber hecho algo mejor, pero finalmente, bueno, Cuando tú insistes, Rodrigo Gómez, en el tema Sampaoli, dices, ojalá Sampaoli, ¿tú crees que hay todavía la posibilidad? ¿Ya no está confirmadísimo? No tengo ninguna duda que Sampaoli va a seguir. Y de hecho ahora tiene contrató un asesor temporalmente, un asesor que trabaja con Guardiola, Lillo, que es una persona muy, muy calificada, que yo creo que le va a ampliar su forma de trabajar y de ver el fútbol.
Y lo que sí parece que el Becachese, que es su ayudante, podría partir después de los partidos de noviembre, que sería una pérdida importante para su equipo técnico, porque siempre uno habla de Sampaoli, pero detrás de Sampaoli hay mucha gente trabajando. Varios, claro. Hay mucha gente trabajando, pero no, yo no tengo ninguna duda que Sampaoli sigue, tiene un contrato firmado y lo veo muy motivado. Sí, además que haciendo cosas batiendo récord que nadie bate. Ok. Sí. Rodrigo Gómez, muchas gracias por estar aquí. Rodrigo, muchas gracias. Estamos contentos, muchas gracias por tu iluminación. Contento. Por darle técnica a nuestra felicidad. ¿Cómo estuvo nuestro amigo Bocellón? ¿No jugó ayer? Ayer no jugó. No jugó. Una pérdida. Aunque no juegue, está ahí. No, su presencia se sintió en la cancha. Fue mejor fuera de la cancha. Ayer la presidenta. ¿Tú escuchaste a la presidenta Rodrigo Gómez ayer? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu impresión? Después nosotros Mi impresión es que, bueno... Rodrigo Gómez empató a 4. No, puso el calendario... los plazos que se necesitaban para un proyecto tan importante como el cambio de constitución. Finalmente, cuando ya las cosas se acotan y se empiezan a cimentar, me parece que es importante, y eso fue ayer lo que hizo la presidenta. Hoy día ya ahora parte el periodo de las conversaciones y ver cuál va a ser el camino, pero poner la fecha y acotar el tema me parece Pero miren, un comentario machista, pero pucha, las mujeres que son buenas para el calendario, es lo que más... Le ponen atención. Sí, siempre están así como... Aunque los que deberían estar más atentos son ustedes. Sí, pero yo creo que fue... días, oye, parece que... Pero si no es el 6... Pero sabéis que yo creo que lo que dice Gómez y lo que remarcas tú es verdaderamente importante. O sea, mientras tú no calendarizas un proyecto... No hay proyección. No hay proyecto. Es un tema... Yo creo lo que yo sentí ayer era que lo verdaderamente importante, por obvio que parezca, lo que voy a decir es que habrá nueva constitución, en primer lugar. Esta cosa que parece ahora tan obvia porque se lleva discutiendo el mecanismo, hace 2 años se llamaba locura. Sí, fumaropio se llamaba. No, en la Asamblea Constituyente. No, eso era la Asamblea Constituyente, pero la elección anterior a esta elección de Michelle Bachelet no fue central el tema del cambio de la Constitución, aunque estaba en Freya, pero acá de pronto nos cae así como que se consolida un dato ultra importante, porque hacer una nueva Constitución, o sea, vamos a participar de algo... Yo creo que hay un dato muy interesante. Vamos a participar de algo que no se participa todos los días. Sí, el dato importante también tiene que ver con la legitimidad de una Constitución que la propia presidenta habló de ilegítima. Es decir, que el Congreso que tenga que ratificar, hacer finalmente el trabajo constitucional, sea un Congreso elegido nuevamente. Hoy sabemos que el número de senadores que está cuestionado por casos de la relación política-dinero, que no sabemos tampoco si finalmente van a ser sancionados, porque legalmente hay muchos de estos casos que no tienen sanción judicial, pero sí un problema de legitimidad. Pero la legitimidad consiste principalmente en el fin del binominal, que el próximo Congreso, el primer Congreso, sí, pero democracia... mucho, y también lo señaló, vamos a hablar un rato más con Correa Sutil, son varios los constitucionalistas que decían que la legitimidad no está dada solo por el sistema electoral binominal, sino también por aquellos senadores que hoy, por ejemplo, en el caso de la votación del Contralor, van a tener que inhabilitarse porque ellos mismos han sido el Contralor y del Fiscal Nacional, 2 elecciones que se juntan y que chocan. Pero yo creo que es importante que el nuevo Congreso, con el nuevo sistema electoral binominal y también la salida... Fin del binominal. Con el fin del binominal, y la salida o el recambio de plantel hace una diferencia. Viene hoy una columna de... No sé si va a haber tanto recambio de plantel, vamos a ver. Yo creo que nadie sabe, porque hay 2 dudas importantes en la próxima, pero nos cambiamos de tema. En la próxima elección, ¿cuánta gente va a votar? La última elección fue muy escuálida. Hay una desafección importante que más bien marca la tendencia de que va a votar menos gente. Y 2, vamos a ver cómo se organizan los partidos con sus candidatos. A mí el mensaje de la presidenta, bueno, yo no la vi, la leí. Yo lo vi. Estaba vestida de manera muy clásica y muy derecha. El discurso estaba bien escrito. Sí, el discurso estaba bien escrito. Parece que tenía mejores speechwriters. Estaba bien escrito, pero no sé, con un lenguaje bien modesto. Nunca había leído yo cuando uno veía estas cadenas. Y es un lenguaje pedagógico filo infantiloide. Sí, bueno, sí, o sea, no se mete. No, pero luego porque me sorprendió leerlo y no verlo. Pero era sobrio, era un discurso sobrio.
Bueno, con esas tonteras de mujeres y mujeres y señores, eso como ciudadanas y ciudadanos, todas esas tonteras que son obligatorias hoy en día. Pero hay algo que sí me llama la atención de este discurso, como de toda la política de este gobierno, que me resulta extrañamente confuso, que es la idea de nunca decidir por ninguna de las alternativas, es decir, de dejar siempre los caminos abiertos, siempre 4 caminos para todo, y siempre ponen, yo creo que en este caso es más comprensible que en otros, pero en otros casos y en muchas reformas, esta idea de que uno tiene que hacer A y B, porque como nadie tiene la razón, esta idea posmoderna de que ¿En qué otros proyectos crees tú que han tenido tantos caminos abiertos? Bueno, la reforma tributaria hicieron una reforma tributaria A, después una B, una C, y después mezclaron y hicieron una especie de monstruo. Terminaron. Sí. La reforma educacional lo mismo, una A, una B y después un monstruo. En vez de decir que la democracia es lo contrario del pacto permanente. La idea de que la democracia y el pacto permanente es una idea equivocada. La democracia se hizo para reparar justamente el pacto permanente, porque lo que existía antes de la democracia era que los señores feudales se reunían en un pacto permanente, en una asamblea permanente en la que iban acordando las cosas según el criterio. Mira, no, dame un poquito más para allá. Y la democracia dice no. La democracia se pone un proyecto A y un proyecto B. Y se decide cuál de los dos proyectos, y el soberano, que es la gente, decide cuál de los dos proyectos se lleva a cabo. Pero esta idea posmodérnica de que en el fondo nadie tiene la razón, no, pero porque espérate. Si yo quiero hacer un puente y tú quieres hacer un túnel, entonces ganó el 50% del puente, el 40% del túnel, entonces va a ser un 40% la idea general está buena, pero aquí este caso no es así. ¿Es así? No, hay 4 alternativas nítidas sobre las cuales se va a tener que elegir una, no una mezcla, una. Sí. Son las ¿Pero quién la va a decir? Procedo el próximo Congreso. El próximo Congreso queda igual. No, queda igual. No, pero espérate, está bien, es que la idea genérica, lo que está diciendo, es buena, yo creo que es aceptada, pero aquí ahora el asunto no es que vamos a mezclar, no, el asunto es, se va a hacer una reforma, o sea, 2/3 de este Congreso actual van a permitir que en el próximo Congreso 3/5 del próximo Congreso elegido con el fin del binominal elija una de 4 alternativas, una mezcla. El problema intelectual a la que el presidente fue sometido. Pero espérate, pero vamos al punto. Vamos al punto. Primero, las cuatro posibilidades. Primero vamos a partir con educación cívica. Sí, que yo quisiera no dejarlo aparte como un ramo más. Ojalá lo tuviéramos en colegios de primero básico. O sea, yo no sé, pero lo tuvimos. Sí, ahora ya no lo tuvimos. Ahora le enseñan, ahora le ponen un computador al niño lo tuve en plena dictadura. Y lo enchufan en un computador. Hasta marzo del 2006 se van a organizar una educación cívica o constitucional. Y después de esa fecha viene un proceso, como dijo la presidenta, ordenado de diálogos ciudadanos, cuyos resultados se van a entregar a Bachelet en octubre. Eso es muy chileno, eso es ordenado. Después, el actual Congreso habilitaría al próximo para elegir entre 4 alternativas. Una de ellas es la Asamblea Constituyente. Sí. La otra es una bicameral. Claro, pero la presidenta lo que tenía que hacer era decidir cuál de las 4 alternativas debe hacer la suya. Para eso, ese era el desafío intelectual que tenía ella. ¿Cuál de las 4 era? Asamblea Constituyente, comisión bicameral, comisión mixta y plebiscito. Eso es lo. Sí. Pero espera una cosa. Lo que tú dices, Rafael, es un poco lo que dice hoy día Carlos Peña en una columna en el Mercurio. Pucha, es que es mi jefe. Yo tengo que dice cuadrar. Estar de acuerdo con él en todo. Me gusta cómo están alineados mentalmente a este trabajo mental. Me mandó un mail a la 1 de la mañana. Yo creo que acá la elección política, la opción política que se hizo es nítida. Consiste en no decidir. Claro, eso es lo que no entiendo. Consiste en no decidir. Cosa que ya sabíamos que ya sabemos que la Constitución no se iba a resolver en este gobierno, que íbamos a partir con un proceso constituyente. Y me parece súper legítimo no decidir y decir ahí que no hay bollo para, ¿cómo se llama? El horno para los bollos, no sé cómo se dice. Horno para bollos. Y no es el momento de decir, pero decidir, no decidir delante de todo el mundo, son opciones que son muy propias de este gobierno. O sea, demostrar patear la pelota. Demostrar tu impotencia. No se patear. ¿Sabes que si yo no sé qué hacer, pucha, disimulo, dejo para después, hago lo que se llama política, que es muchas veces no decidir. Si nadie está obligado a decidir, si la cosa heroica que tiene esta presidenta de querer decidir todo, hacerlo todo, hacer todas las reformas, es súper bonito y un súper gesto de mucho heroísmo, pero no tiene. Pero esto da cuenta de lo contrario. Esto en este caso daría cuenta de lo contrario. No sería un ímpetu reformista, sino que sería una cierta gradualidad. Es las dos cosas. Al poner un cronograma, es más bien que es realismo sin renuncia. Es las dos cosas. Yo prometí hacerlo, lo voy a hacer. Podría haber dicho que prometí hacerlo, pero sabes que la vida no es tan simple. Pero mira, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Pero yo creo que esta vez hubo acá por lo menos una reflexión mayor, que llevó a no resolver y a ordenar.
O sea, hay en otros casos, como la reforma educacional, por ejemplo, es una cosa no resuelta ninguna de las dos. O sea, acá se decidió no decidir. Yo como Rafa hubiera pensado, me gustaría escuchar que ya hubo una deliberación política durante todo este tiempo quizás, y ver que se resuelve, que el asunto se va a resolver de tal o cual manera. Me resulta más claro y qué sé yo. Yo creo que la reflexión en la que esto lleva, que es larga, esta por lo menos ya lleva 2 años, o sea, sobre todo el gobierno de Michelle Bachelet, más el tiempo de la campaña, ha dado por lo menos un rato de reflexión con distintos grupos en pugna, en un desorden bien difícil también de captar, porque hay varios grupos aquí circulando. Existe un grupo más bien dependiente de Burgo, en el que vemos que está Pato Zapata y esa frecuencia. Hay otro grupo más bien dependiente de la presidenta misma, en el que está Jordán y otra gente. Otro grupo de Nicolás Aguirre. Tienen distintas opciones. O sea, no hay tampoco está resuelto internamente el gobierno, pero dicho eso, o sea, no hay un ánimo así como súper resolutivo, pero lo que sí hay acá, y a mí me parece que está bien ver también lo que hay, es un orden de cómo, por lo menos, está una calendarización del proceso. O sea, ya no se va a ver una constitución. Hay un año 1, hay un año 2, hay un cambio constitucional para producir un cambio en el próximo Congreso, y hay finalmente una votación en el próximo Congreso. Una pregunta ignorante. ¿Qué capacidad, tenemos que ir al corte, pero qué permanencia tienen este ordenamiento de cronograma? ¿Qué pasa si el próximo presidente se le ocurre que va a ser postergado? Bueno, puede hacerlo. Claro, pero va a haber un cambio en este Congreso. O sea, hay aquí por 2/3 de este Congreso va a decidir, le va a tirar la pelota al otro Congreso, le va a cambiar las leyes al otro Congreso para que pueda el otro decidir. Pero el problema intelectual sigue igual, porque lo que uno aprende de la vida es que los medios son los fines. Es decir, que una asamblea constituyente o un plebiscito o una asamblea bicameral son dos cambia totalmente. No, puede ser que la constitución que terminan siendo es totalmente la misma, puede que lleguen a la misma conclusión, pero el método es esencial, y el método dice algo de tu discurso político, la forma en que tú haces las cosas. Por eso es que todavía no hemos hablado nada de contenido. Entonces no, la presidenta decidió. Vamos a hablar en todo caso en temas con don Jorge Correa Sutil, constitucionalista, para seguir hablando de este tema. Tenemos en el tintero lo del Contralor, lo del Fiscal Nacional. Ahí hay un tema importante por las sospechas que se han instalado respecto de que aquí hay un trasvasije de voto y en el fondo cuadrando la balanza, se llamaría. Les cuento que cuando realizas un descubrimiento, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación al doctorado de Ciencias en la admisión 2016. ¿Quieres saber más? Busca información en umayor.cl/posgrado mayor. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Si eres de lo que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. 8:32, don Rodrigo Gómez, lo despedimos nuevamente. Gracias por su comentario futbolístico en el día de ayer. Y nos estaremos viendo. Esto sigue. La bolita ya partió. Chao, Rodrigo. Vamos y volvemos, 8:32. Vamos a hablar ahora de Araucanía. René Zafiri va a estar con nosotros. Hay anuncio constitucional, mucho tema en el tintero. En Radio Cero, desde cero. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. En Radio Cero son las 8:34. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Respalda y garantiza Derco. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local
y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero, desde cero. Es tardísimo. ¿Cómo va a ser tardísimo? Son 8:34 de la mañana, miércoles 14 de octubre. Vienen lluvias enormes, dicen que lo que llueve hoy día va a ser el doble. ¿Ah? Ya partió el norte, Ovalle, granizo, Coquimbo, lluvia, aparecen muchos niños no yendo a clase. Esto empezó anoche en la cuarta región. Tenemos en línea, vamos a cambiarnos a poner el foco en la Araucanía. Foco que estuvimos puesto durante el fin de semana. Hubo movimiento, advertencia de camioneros que podrían volver a Santiago, sienten que no se está cumpliendo los acuerdos en el Estado de Derecho. Tenemos en línea al diputado René Zafirio, diputado de la Marxa Cristiana y diputado por la zona de la Araucanía. Muy buenos días, René, ¿cómo le va? Hola, Claudia, buenos días, ¿cómo están? Hola, René. Aquí estamos. Oiga, Hola, René, ¿cómo están las cosas allá en la Araucanía? A ver, para estos atentados que se están produciendo, para que nos transparentemos, son atentados que provienen del pueblo mapuche, en su parecer, y si no es así, ¿de dónde más podrían provenir? Hay harto mito respecto de eso, porque la tendencia es casi naturalmente a atribuir a grupos mapuches cualquier acto de violencia en la Araucanía. Ha habido casos en que se ha acreditado, por ejemplo, que se ha tratado de autoatentados hechos por los propios propietarios, incluso que han generado conflictos de tipo familiar. ¿Y lo hacen para cobrar seguros o para ganarle a la competencia? No, precisamente para cobrar seguros. No hay motivaciones políticas, son más bien de carácter económico lo que está en juego ahí. Ya, no hay lucha entre forestales, por ejemplo, o cosas así. No, las forestales han ido desarrollando ciertas, entre comillas, políticas de buena vecindad, que les han permitido hoy día tener una relación un poco mejor con las comunidades. Diputado, usted como diputado de la nueva mayoría, aquí hay quienes dicen, los camioneros dicen que esto es terrorismo, la Sociedad Nacional de Agricultura dice que no se han tomado las medidas suficientes. ¿Usted cree que el gobierno ha actuado acorde con lo que está sucediendo en la Araucanía y a lo que ha pasado en los últimos ataques incendiarios del fin de semana? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Y lo dice un diputado de gobierno en primer lugar. Por eso le pregunto. Y digo que no, porque recuerdo que desde la época en que fui desde el año 92 alcalde de Temuco durante 12 años, siempre era y sigue siendo habitual que suceden hechos de violencia como la quema de camiones, de maquinaria industrial, etcétera. Todo el mundo corre hacia Temuco, hace declaraciones, contrae compromisos, todo el mundo, me refiero a ministros, subsecretarios, presidentes en algunos casos, hacen grandes anuncios y los anuncios se desvanecen cuando ya se enfría el camión. ¿Qué anuncios se han desvanecido aquí cuando se enfría el camión, como dice usted, diputado Zafirio? Son muchos, por ejemplo. De este gobierno, vamos con el anterior y para ser justos. Ya. La constitución del Consejo de Pueblos, en primer lugar, que es un órgano representativo de los pueblos indígenas, que no forma parte de la estructura del Estado y que deberá ser coadyuvante con el Ministerio de Asuntos Indígenas, que sí forma parte de la estructura del Estado y que es el encargado de ejecutar las políticas públicas hacia los indígenas. Ninguna de esos dos compromisos contraídos durante el gobierno del presidente Piñera con nosotros, con los parlamentarios de la Araucanía, en el Palacio de la Moneda, se cumplieron. Tampoco se han cumplido ahora. Diputado. Tampoco por último, tampoco se ha cumplido con la necesidad de regular la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula el mecanismo de consulta para decisiones administrativas o legislativas en materias que afecten a los pueblos indígenas. Diputado, transcurrido ya un mes o 2 meses de la salida de Huenchumilla, ¿significó algo esto? ¿Produjo una agitación particular
en sectores del pueblo mapuche, pasó colado, tenemos una mejor administración. ¿Cuál es la evaluación que hace de este cambio? Porque Huanchumilla no fue cualquier intendente, digamos, ¿no? Sí, te entiendo. No fue cualquier intendente desde el punto de vista mediático, pero desde el punto de vista de la gestión fue cualquier intendente. Pero desde el punto de vista de de cómo lo veían los mapuches, no fue cualquier intendente. No, ahí hay un error. No fue cualquier intendente desde el punto de vista cómo lo veían las autoridades de gobierno en La Moneda. Y créeme, yo soy diputado de la región y me vinculo con las comunidades. O sea, para las comunidades fue cualquier intendente. Fue un intendente más que tuvo un mérito, que fue el lograr, desde el punto de vista mediático, instalar con mucho mayor potencia el tema mapuche como tema mapuche y no como conflicto mapuche. Es una cuestión con la que yo comparto. Sí. ¿Y eso sigue adelante? Esa manera de enfocar este tema, porque de nuevo estamos viéndolo sencillamente a punta de camiones quemados y recordándolo cada vez que aparece un fuego. Claro, lo que pasa es que se vuelve a asumir como un problema policial y judicial, y hacia allá es donde quería ir. Aquí hay dos aristas, a lo menos dos aristas. La que les planteaba, relacionada con el convenio 169, con el Ministerio de Asuntos Indígenas, con el Consejo de Pueblos, por una parte, que son los temas políticos y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en nuestra Carta Fundamental, por supuesto, y por otra parte, el tema judicial o policial. Con el tema judicial o policial no hay nada que hacer. Hay una ineficiencia evidente de la policía para poder anticiparse a hechos delictivos que están causando temor y daño a los bienes y a las personas en la Araucanía. Ha habido incapacidad claramente para poder anticiparse por la vía de hacer más efectivos los trabajos de inteligencia que en su esencia tienen un rol preventivo. Sí. Y eso no se está haciendo. Diputado Zafirio, quiero pasar también a otros temas, pero para cerrar aquí, ayer se presentó una querella que fue la intendente de la Araucanía. ¿Cómo cree usted que viene la mano? Pero también se van a reunir los camioneros. Yo creo que no está descartado todavía que puedan volver a venir a Santiago. Es decir, aquí hay como una situación media expectante por lo que sucedió el fin de semana, que no solo fueron camiones quemados, hubo bastantes otros atentados. ¿Cómo cree usted que viene la mano, testeando y olfateando lo que sucede en la zona de la Araucanía? A ver, conociendo al ministro del Interior ¿sí? ¿De su partido? ¿Ah? Sí, de mi partido, claro, sí. Sí. Personalmente le pedí al ministro del Interior en la marcha de los camiones anterior a La Moneda, le pedí que recibiera, 10 días antes, le pedí que recibiera a los dirigentes. Él se negó porque en ese momento el presidente titular de los gremios no estaba en Chile y no quería recibir a quien lo estaba subrogando, que era un dirigente de Temuco, a quien yo conozco y de quien puedo dar fe que tenía la mejor intención de poder dialogar y evitar que esa marcha se produjera. Bueno, las consecuencias ustedes y el país las conocen. Ahora yo creo que se ha puesto el énfasis en el tema más policial y judicial que en los temas políticos respecto a los cuales todavía no hay ningún avance. Diputado, ¿qué es lo que para qué lado se inclina en la disputa que hay entre el presidente de su partido, Ignacio Walker, y Eduardo Engel? El expresidente. El presidente, ¿era efectivamente, hizo un papelón Walker o tiene toda la razón de encararle al otro que no sabe nada de política? Pero sí, para hacer para opinar de política, en primer lugar no hay que ser doctor. La política, o hay que ser doctor, pero de otra especialidad. No hay que ser doctor en ciencia política para hacerlo más claro. Sí. Yo creo que Ignacio Walker está equivocado porque transita por un carril distinto del que está transitando hoy día la ciudadanía. Y la ciudadanía de alguna manera empatizó claramente con la comisión encabezada por Eduardo Engel. Y Eduardo Engel genera mucho ruido y genera mucha molestia al interior del Congreso porque se dice, ¿y este señor quién es? ¿Y este señor a quién le ha ganado? ¿Y este señor con qué autoridad si nunca, esta expresión tan recurrente que es, si no tiene calle? Como que por esa circunstancia no tuviera la posibilidad de emitir un juicio, a lo menos teórico,
a partir de sus conocimientos. ¿Y hay que transparentar los padrones de los partidos? ¿Tan efectivamente muy enturbiados? Sí, pero absolutamente. ¿Y las corrientes internas hacen usos tramposos del conocimiento que tienen algunas corrientes de los padrones y que otras no tienen? Hay un partido que no voy a mencionar, en el cual yo milito hace 45 años, en que se teje una novela de terror, en el sentido de que cuando hay un presidente de ese partido, de una determinada corriente, y llegaban fichas para inscribir militantes de otra corriente, esas fichas iban directo a una bodega y nunca esas personas aparecían en los padrones. Se cambiaba el presidente, estoy inventando, claro. Se cambiaba el presidente, empezaron a llegar las fichas del otro lote, del otro sector, ahora eran esas otras fichas las que iban al fondo de la bodega y esas personas tampoco nunca llegaban a ser militantes. No, o sea, hay mucha gente que quiere ser militante. Había mucha gente que quería ser militante. Te estoy hablando de una época en que había mucha presión para ser militante. Ahora ya no. Pero hoy día ya no la hay. ¿Y tú crees que Walker, por ejemplo, quisiera mantener algunas fichas escondidas también hoy por hoy? ¿O ya? Ignoro. Hoy día ya es prácticamente imposible, porque los controles ciudadanos son mucho más potentes. Pero no se puede pretender que el Estado financie los partidos de hoy. Nosotros podemos aspirar razonablemente a que el Estado asuma la tarea de financiar la política, pero no de los actuales partidos. Tiene que exigir el Estado a los partidos niveles de transparencia mucho más eficientes que las actuales. Mucha más participación interna, mucho más control. Sí, diputado Zafiro, lo cambio brutalmente de tema, pero porque tenemos que ir cerrando. Tenemos la mirada puesta en el Congreso. Viene la elección del Contralor esta semana. Se supone que los votos del gobierno estarían, comillas, listos, aunque la oposición no ha entregado sus votos. Y por otra parte, la nominación del fiscal nacional. Se ha señalado, se ha dicho que aquí ha habido lobby de algunos senadores que se han entrevistado con los fiscales, con los candidatos a fiscal, que aquí podría en el fondo darse como un enjuague, un enjuague para empatar, en el fondo. ¿Qué cree usted? Sería, sí, entiendo. ¿Sí? Sería lamentable que el nombre del Contralor se estuviera negociando con el nombre del fiscal nacional. Sería lamentable, pero ¿qué cree usted? Usted está ahí en el Congreso y conoce los vericuetos ahí del poder. Yo mira, créeme por favor, quiero pensar que eso no está ocurriendo. Por una razón muy simple, porque si eso ocurre, se le va a estar causando un grave perjuicio a dos de las instituciones más importantes en nuestro país, como son el Ministerio Público por un lado y la Contraloría General de la República por otro. Sí. Esta suerte de negociación, este mecanismo de nombramiento es en el que yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero la alta dirección pública para elegir estos cargos. El punto no es quién va a ser elegido. El punto es cómo va a ejercer sus funciones una vez elegido, a partir de una deslegitimación de origen. Y en ese sentido, ¿usted no está de acuerdo con la figura de Rajevich? No, yo no cuestiono la figura de Rajevich. Lo que cuestiono es la forma como el gobierno ha manejado estos nombramientos. Esto es igual al tradicional besamanos que utiliza el Poder Judicial cuando un juez quiere llegar a ser ministro de Corte, en que tiene que pasar por todos los ministros de Corte pidiéndole su apoyo, porque si no pasa, ese ministro no vota por él para constituir la terna. Entonces, acá estamos de la misma forma, en reuniones secretas de noche, en la casa de un senador de apellido Girardi, que recibe a determinados personajes que están en la esquina, pero que enturbia, evidentemente, no solo él, enturbia, evidentemente, el proceso, lo que hace muy compleja la ejecución de las tareas propias de ambas instituciones en el futuro. Diputado René Zafiro, muchas gracias por este contacto con Desde Cero. Que esté muy bien. Chao, diputado. Al contrario, chao, que tengan un lindo día. Gracias. Adiós. Hablábamos con el diputado demócrata cristiano, René Zafiro, por este tema que está en juego, que tiene que ver con la aprobación del Contralor. El gobierno siente que ya tiene los votos, sobre todo de Urresti, de socialista, que se había negado insistentemente y había sido bien súper tenaz en su negativa frente a la petición del gobierno de apoyar esta propuesta del nuevo Contralor.
falta ver algunos votos de la oposición, que no se sabe bien cómo van a votar, en Larraín, Iván Moreira, entre otros, pero donde está puesta la quilla en este minuto es en que se lo preguntábamos al diputado Zafirio, en esta sospecha que se ha instalado de que como hay senadores como Guido Girardi, que se ha reunido con algunos candidatos a fiscal, como el favorito, Morales, y otro más, esto podría estar generando la sensación de que aquí... Morales, oye. No me asusté. No me asusté. Morales, el favorito. El favorito. Oye, y vieron un Twitter de Arturo Vidal. José Morales, el candidato, se llama José Morales. Pepe Morales. Sí. ¿Quién será? Y este candidato al Senado tiene redes muy influyentes al parecer, dicen que es el candidato favorito y Pepe Morales. José Morales, el Pepe, sí. Pepe Morales. Sí. El Pepe. Oye, Arturo Vidal hizo un Twitter ayer después del partido. ¿Qué dice? Que fue muy historiado. ¿Qué dice? Escribió: para enfrentar al campeón deben tener algo más que pifias. Nuestro himno se respeta. Nacimos y crecemos siendo guerreros, por eso somos chilenos. Pero no empecemos con estas cosas. Y se fueron sumando varios otros porque se entusiasmaron. Sí, no. Estamos con Jorge Correa Sutil, constitucionalista, abogado. Y yo le quería preguntar primero, ¿se entendió algo de lo que dijo la presidenta ayer? ¿Entendió usted qué había decidido al final? Muy buenos días. Buen día, abogado. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Está muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que entendió Jorge? Mire, esto parte con con los procesos de educación cívica y de participación ciudadana. Yo creo que eso más o menos se entiende. Sí, está ahí, lo segundo es que la presidenta a lo mejor tenemos que pasarlos para entender lo que sigue, pero démosle. Siempre que se aprueben los cursos. Cierto. La presidenta le va a proponer al actual Congreso Nacional que baje los quórum para hacer una nueva constitución. En la actual constitución el quórum es de 2/3 y le va a pedir al Congreso Nacional que habilite al próximo Congreso para que por 3/5 decida el mecanismo. Y los mecanismos son, creo que eso no es tan difícil y probablemente está entendido, o la posibilidad de una asamblea constituyente o de una convención constitucional, o sea, parlamentarios y personas elegidas por el Congreso, o una comisión bicameral del mismo Congreso. Ahí están las tres fórmulas posibles. Eso lo va a decidir el próximo Congreso Nacional, pero lo que le pide la presidenta a este Congreso es que esa decisión la pueda tomar el próximo por 3/5 de su mayoría y no por 2/3 de su mayoría, que es un quórum muy alto y que hace improbable que en verdad tengamos una nueva... ¿Y los 2/3 para hacer esa reforma existen? ¿O se supone que existirían? No, esos 2/3 hay que ganárselos, porque por ahora RN observa y la UDI dice que no. Vamos a ver qué cantidad de presión política, qué cantidad de convicción, qué deliberación puede haber en ese sentido para que se lleguen a sumar esos 2/3. O sea, en el fondo con esto la presidenta optaría por desarticular, pongámoslo en términos de Atria, la trampa de la Constitución internamente. Claro, pero la intenta desarticular desde la institucionalidad. Sí. Y eso hace que en definitiva el proceso sea enrevesado. Carlos Peña dice que está cuadrando el círculo, sí, pero no es la fórmula la enrevesada. El problema que tenemos enrevesado, porque tenemos que salir de una crisis de representación de las instituciones usando las mismas instituciones. Claro. Y eso es muy difícil. No es fácil hacer esa tarea, no es cosa de inventar una fórmula más sencilla. A mí me parece liviana la crítica de Peña. Yo en cambio estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Peña, porque en el fondo también, ¿cómo va a decir, como tú dices en una misma frase, que la presidenta, una constitución es ilegítima, no tiene no tiene derecho, y al mismo tiempo vas a usar la propia constitución, la misma constitución ilegítima para acabar con ella? De esa manera terminamos con la dictadura en Chile. Yo no estoy seguro que el discurso de la presidenta haya dicho que la actual constitución es ilegítima, pero si lo hubiese dicho, si eso fuera el texto, yo en eso sí le encuentro razón a Carlos Peña. Estamos parados en esta constitución, la presidenta la juró respetar solemnemente delante de todo el país y no puede saltársela, pero en el contenido no se la saltó. Puede que se haya dado a alguien un gusto en el discurso de llamarla ilegítima, pero no la trata como ilegítima.
No dice, mire, voy a hacer un proceso fuera de la Constitución. Todos sabemos... Perdón, don Jorge Correa Sutil, sabemos que hay diferencias en el gobierno, o hubo diferencias en el gobierno respecto de cuánto empujar una nueva constitución. Sabemos que hay diferencias en la nueva mayoría respecto de cuánto empujar una nueva constitución, y ya sabemos que en la derecha derechamente no quieren una nueva constitución. Pero centrado, digamos, en el oficialismo, usted entiendo que ha trabajado asesorando al ministro Jorge Burgos, ¿no? En este tema. Si alguien me pidiera asesoría, yo guardaría muchas reservas, porque lo que tenemos que hacer. Pero la prensa del domingo decía que usted era parte de... decía la prensa del domingo. Ya. Por lo tanto, aquí la duda que tengo es, ¿se ordenó un proceso constituyente o finalmente lo que se hizo aquí fue dejar fuera esta idea de una asamblea constituyente? No está fuera la idea de la asamblea constituyente. Pero está dentro, está como camino abierto. Claro, pero nadie debiera demonizar la Asamblea Constituyente. Lo que sería lo que yo creo que es muy criticable es la idea de una Asamblea Constituyente sin reglas, claro, sí. a la diabla, así, oye, juntémonos y cambiamos la Constitución. Si el Congreso Nacional, por 2/3 primero, por 3/5 después, dice, mire, esto lo va a hacer un órgano que se va a llamar Asamblea Constituyente, que se elige así, que vota por esta mayoría, donde se abren los debates de esta forma y se clausuran de esta otra, con un conjunto de reglas como las tiene el Congreso Nacional para deliberar. Y ese es un órgano representativo y electo, no corporativo. Sí. Bueno, si eso pasa, ¿cuál es la demonización posible de la Asamblea Constituyente? Pero es imposible... Pero es lógico que el Congreso, que de alguna forma también es una Asamblea Constituyente, o puede serlo, quiera... crear otro órgano que es igual a sí mismo, digamos, o parecido a sí mismo. Perdón, es que se me cortó un poquito. Es imposible que el Congreso se suicide, digamos. Claro, el Congreso se suicidar. El Congreso tiene una de sus atribuciones, es que es también una asamblea constituyente, puede transformarse en una asamblea constituyente. ¿Para qué va a crear otro órgano si se tiene a sí mismo? Es como decir, sabes que yo no fui capaz y lo mando a alguien igual a mí, pero distinto. Eso lo va a resolver el Congreso. La Asamblea tiene algunas ventajas. Es una elección puramente para discutir una constitución y por lo tanto los candidatos pueden presentar un programa que es puramente constitucional. Y el problema de la... Se escucha cortado, señor Correa. ¿Aló? Jorge Correa. Número. Oye, perdona, ¿estás en algún lugar con poca señal? Porque estamos escuchando a ratos. Pido disculpas. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Digo que es cierto que es improbable que el Congreso renuncie. Ahora, hay algunas ventajas por las cuales una asamblea podrían optar por una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es elegida solo para discutir la Constitución y por lo tanto los candidatos dicen, mire, yo quiero hacer esto con la Constitución y no un programa sobre reforma laboral. Segundo, se dedican solo a eso y eso hace que el Congreso pueda funcionar con plena regularidad en materias legales, mientras otro órgano está a cargo de las cuestiones constitucionales. Y lo exime no se resolverá en su oportunidad. A mí, la verdad, no me parece que la discusión entre Congreso y Asamblea Constituyente sea una discusión importante, sea una discusión central, salvo que la Asamblea Constituyente se postule como una vía extrainstitucional, como una vía sin reglas. Claro. Porque entonces sí que es distinta. Oye, ¿qué es lo cómo tú ves o cómo explicarías la reflexión política y también técnica que hubo detrás de lo que nos comunicó ayer la presidenta? Porque pudo haber comunicado cosas, pudo haber dado saltos más largos, pudo haber dicho esto se hará con una asamblea constituyente, que se definirá de tal manera en el próximo Congreso. O sea, pudo haber optado tenía muchas opciones. Podría haber optado por alguna. ¿Qué se pensó, en tu parecer, cuando se nos notifica esto? ¿Y qué se nos notificó? Que también yo creo que es una pregunta pertinente. Yo creo que la presidenta, es cierto, pudo haber cerrado las opciones, pero la presidenta no puede sino proponer en estas materias. La decisión final, el poder constituyente, lo tiene ella con el Congreso. Uh-huh. Y por lo tanto lo que la presidenta hace es abrirle al Congreso. Ya veremos cuál de todas esas alternativas es aquella por la cual el gobierno se juega que el Congreso vote. Pero a mí me parece que habría resultado artificioso
decirle al Congreso, mire, las alternativas que usted tiene que discutir es solo una. Bueno, y el Congreso podría haber dicho que a mí me gusta otra. Ahí están abiertas, ahí están disponibles. Sí. Lo que yo quisiera que se nos haya anunciado, no sé si es lo que se nos anunció. Ya. Yo creo que hay un problema constitucional en Chile. La política está mal constituida en Chile. El resultado de eso es la falta de credibilidad de las autoridades y las instituciones. Eso no lo soluciona un texto constitucional, pero un proceso constituyente, si es que es bien llevado, podría darnos la oportunidad de entender mejor por qué estamos en la crisis de credibilidad y de confianza en que estamos. Ahora, eso no pasa por hacer clases de educación cívica, y espero que no sean clases de educación cívica. Eso no pasa por ir a preguntarle a la gente qué quiere, porque la gente va a contestar a lo mejor necesidades básicas, y eso no lo puede solucionar una constitución. Eso pasa por ir a preguntarle a la gente por qué diablo no quiere participar, por qué diablos no vota. Pero yo le puedo decir por qué. Porque no tiene ningún poder. Porque la ciudadanía hoy no tiene ningún poder. Porque el problema no es la Comisión Engel o la Comisión Engel, el problema es la Comisión Marx. Es decir, cuando la gente gana 100 veces menos que otro, no es una mentira y una estupidez ir a votar cuando tu voto no vale nada, puesto que hay otros poderes fácticos que sí deciden todo por ti. Por eso la gente no vota, con toda razón. Perfecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. La política está hecha para rectificar las desigualdades del mercado, para que allí pesemos todos igual. Y lo que ha probado los últimos hechos, sobre todo, es que no todos pesamos igual porque la política fue capturada por el dinero. Entonces yo creo que el problema de Chile, más que un problema de texto constitucional, es un problema de leyes políticas. Sí, también creo. A lo mejor este proceso constituyente, si esa es la pregunta que se hace y esa es la respuesta que se va dando, nos va convenciendo que más que un problema de cambiar el texto de la Constitución, tenemos que cambiar las reglas políticas, desde la Constitución, pero sobre todo en las leyes políticas. Pero, Jorge Correa Sutil, el tema también tiene que ver con la legitimidad de un sistema. Si porque a lo que se plantea finalmente acá es una reforma a la Constitución, enviando un paquete de reforma para que el Congreso decida. Lo que se prevé y lo que todos los analistas dicen como preocupación es que las próximas elecciones parlamentarias, presidenciales, va a ir muy poca gente a votar. La gente se siente poco convocada y está irritada con el sistema, con el mundo político. Así es. ¿Cuánta legitimidad puede tener el próximo Congreso si es muy poca la gente que vota, como para tener en sus manos el cambio constitucional? Esa es la cuadratura del círculo. ¿De qué otra forma le damos legitimidad a las instituciones si no recurrimos a ellas? Lógico. ¿Qué hacemos? Vamos a pegarle palos a los políticos. Lo único que podemos hacer con la política es cambiarle las reglas, porque es lo único que de verdad podemos hacer, salvo que nos agarremos a palos unos con otros, digamos. Y para cambiar esas reglas podemos hacer dos cosas: o hacemos movilizaciones tales que quebramos la institucionalidad, pero no sabemos mucho ni cómo hacerlo, y sobre todo no sabemos en qué vamos a terminar, o lo hacemos desde la institucionalidad. Oye, además una pregunta. Este es el esfuerzo que yo creo que se comienza a hacer. Okay. Porque repetimos mucho y rabiamos mucho con la falta de representatividad y de legitimidad del Congreso. ¿Hay alguna institución que tenga más representatividad? Sí, claro. Por ejemplo, Carabineros de Chile. Yeah. O sea, sí, no, la aprobación del Congreso es un 3%. Más confianza. Confianza también. La institución de las madres puede tener más confianza, pero pero existe cuando hablamos de democracia y desconfiamos y descreemos de nuestro Parlamento. ¿Tenemos un ejemplo al lado para poner algo que representa mejor a nuestra comunidad? Sí, esta crisis ha andado más rápida que la de otros países. Este es un problema de época y es un problema de todas las instituciones. Yo estoy de acuerdo que hay una cuestión epocal. La gente no siente que lo represente aquel por el cual simplemente metió un voto. Tiene que ver con los comportamientos de aquellos que después que los eligieron. Tiene que ver con que el gallo no esté vendido. Si cuando la gente descubre que alguien le está pagando al parlamentario el doble de lo que le pagaban en el Congreso, dice: este gallo está vendido, y le pasa lo que acaba de decir Gumucio que pasa, que dice: mire, ¿para qué voy a ir a votar si al final el poder no tiene el dinero? Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, el problema es cómo vamos a salir de eso.
Todo lo que le podemos hacer es cambiar las reglas. Lo demás no podemos hacerlo. Okay. Vamos cerrando. Sobre todo discutir, entender el problema. Ok. Don Jorge Correa Sutil, muchas gracias por conversar esta mañana con Desde Cero. Chao, Jorge. A ustedes, muchas gracias. 9:03 de la mañana, saquen paraguas, impermeables, dicen que viene una lluvia. ¡Viene Godzilla! Tengan cuidado, Godzilla. Porque le dicen, el niño. No se sabe todavía si viene de la cordillera al mar o del mar a la cordillera Godzilla. Godzilla, pero me encanta. ¿Te gusta que digan eso? Pero me excita estar en Godzilla. ¿En serio? A mí me excita vivir en un país donde. Y es un niño. Donde hay terremotos, Godzilla. O sea, tú no gozas, en un país donde las cosas pasan son... No, me gusta como que se mueva, como diría Pato Fernández, que el arbolito se menee, pero por otros lados. No, a mí ¿Por dónde te gusta que se menee? Pero no por terremotos, aluviones. ¿Cómo te gusta que se menee el arbolito? No, porque en la vida vayan pasando cosas bonitas y vaya moviéndose como es la vida, bueno y malo. Pero que venga terremoto, aluvión, tormenta. Hay gente que la pasa muy mal. Eres la única mujer que no quiere un aluvión, un terremoto, un aluvión, un tsunami. No en ese sentido, en otros sí. O sea, todas las mujeres que conozco, lógico, todas me piden a mí un aluvión. Papito, dame un aluvión. Dame un terremoto. Un tsunami. Papito, el aluvión acostumbrado, por favor. A ver, ¿qué calamidad me tiene hoy? ¿Qué calamidad? ¿Incendio? Déjeme temblando, papá. Deme su aluvión. Chao. ¿Quería un terremoto? No, una réplica. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Postgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9:06. El cambio parte con una idea que te levanta,